Arrancamos con la pedagógica didáctica, procedimientos. Vamos a remontarnos un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Qué son los procedimientos? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué implica la enseñanza de procedimientos? Que la idea que había para esta clase es que ustedes ya empiecen a construir el procedimiento para la construcción y la interpretación de los climatogramas. ¿Se acuerdan que habíamos quedado más o menos en eso? Sí, eso lo dijiste. Bueno. No solo es climatograma, sino hay infinidad. ¿Y cuál es el hilo o el vertebrador de los procedimientos en ciencia? O los podemos considerar el vertebrador para trabajar procedimientos o una parte de los procedimientos en las ciencias sociales, en la historia que ustedes no van, y en la geografía, que ustedes concretamente van a ser profesores de geografía. A ver, un procedimiento es asociable con una habilidad. Una habilidad para la construcción en ciencias sociales que voy a construir un gráfico, una base de datos, y la lectura y la interpretación. Por un lado tenemos, según qué elementos, entiéndese climatograma, entiéndese pirámide de población, tenemos que enseñar a construir y a leer, a interpretar. La construcción puede ser heurística, puede ser algorítmica. Pero después viene la otra parte. ¿En función de qué construimos? ¿Se acuerdan que cuando trabajamos hechos y conceptos o datos, el dato en sí solo no sirve para nada? O sirve, pero Es vacío si no le das una interpretación a si algo. no le das una interpretación o una utilidad, lo podés aprender. Sí, memoria. Memoria pura se olvida fácil. Puede ser que un procedimiento sirva para comparar dos situaciones, ya sea dos países, dos ciudades, dos evoluciones, como que se tiene que estandarizar eso para poder tener la misma línea de análisis. Está bien, pero a través, ¿cuál sería el camino? ¿Cuál sería el camino o el procedimiento madre, que puede haber El otros? método, Sí, dale. el método de Randle que vimos la otra vez. El método de la geografía. El método de la geografía. ¿Cuáles son los pasos metodológicos? La obtención de la información y el tratamiento de esa información. Ninguna duda, La pero ¿cuánto La observación, observación, la descripción, la la aplicación. explicación, la interpretación. A ver. Y una serie de datos, qué sé yo, un montón de cifras. ¿Podemos obviar la observación? Para mí que es parte fundamental. Es que en realidad los datos te van a dar un parámetro de una situación
pero no es una observación. ¿O sí? A ver, no salteemos pasos. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros nos resulta obvio a esta altura. No nos olvidemos que vamos a ser profe de geografía y tenemos que arrancar de cero. No solo me parece que observamos una imagen, un gráfico, un paisaje natural o lo que quieran llamarle, sino todo es observable. A lo mejor en una estadística, la parte de descripción sirve relativamente, pero la observación, ¿qué es observar? Es mirar detenidamente. Con cierta intencionalidad, con Sí. una, es decir, mirar con una intencionalidad. Rand le habla de educar el ojo porque precisamente lo toma desde la imagen, desde el paisaje, desde lo macro. Pero yo me refiero, por ejemplo, si vos estás viendo un gráfico de una ciudad X, Sí. en realidad no estás viendo, digamos, una porción de esa realidad, no estás viendo la ciudad. Exactamente. Digamos. Estás haciendo un recorte Observar, de... en realidad, yo me refería como que por ahí no observar, digamos, la observación abstracta de un cuadro no es lo mismo que la observación de una realidad social o de una sociedad en cuanto a la sociedad en sí. Me refiero que por ahí en realidad no observás el cuadro, sino que lo interpretás. Sí, pero ahí ya en un cuadro... Aunque observes un segmento, es observar. ¿O no? ¿Cómo, Janet? Aunque vos observes determinada situación y no en general, es observar igual. Cuando vos me planteas datos, estoy observando los datos. Si yo y después lo que hago es interpretar los datos y diferenciar con otra observación. Lo veo así. Exactamente. Ahora, un cuadro, una imagen o una creación de un artista y puede admitir varias interpretaciones o puede distar de la realidad o del hecho concreto. Me remito, ¿se acuerdan? Es todo relativo. A ver, el Guernica, ¿qué es el Guernica? De Picasso, ¿alguien lo tiene en claro? ¿O más o menos en mente? ¿Surrealismo? No tengo imágenes. A ver, depende de la corriente. O un cuadro de Dalí, una pintura de Dalí. Abstracta. O ¿no? Una creación o una pintura de Van Gogh. A ver, yo no sé si admite para las ciencias sociales, sí para analizar el movimiento cultural que se encuadra dentro de, pero a lo mejor, qué sé yo, en la noche estrellada de Van Gogh, y no sé, lo que puede salir cualquier cosa, que todo puede llegar a ser válido. ¿Se acuerdan del rapto? El rapto de... No. ¿Cómo, Janet? Que los cuadros, las imágenes, va más para una interpretación subjetiva. En cambio, si vos me das datos, ya no. Ya es cuantitativo y es una interpretación uniforme. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Según cómo trabajemos o cómo manipulemos esos datos. Según contra qué
se contrastan. Pero si vos me das, ejemplo, nosotros, no sé cuántos somos acá, bueno, somos 20, y vos nos das, ponele por lo de la pirámide poblacional, determinados datos, ¿no? De Sí, 2 ciudades. Ponele 2 ciudades, Tomás, y los mismos sí. datos. Calculo que haremos más o menos la misma interpretación, a eso me refiero. A ver, van a ¿O ser, no? a ver, sí, vamos a hacer un ejercicio. Van a hacer un ejercicio. Tomamos 2 pirámides de población, de 2 ciudades X. Sí. Se le presenta el gráfico de las pirámides de población. Van a tener la misma interpretación o puede haber detalles y puede haber mayor o menor profundidad. Pero ¿se va a arribar siempre a la misma conclusión? En cuanto a imagen. No. Sí. Supuestamente sí. Sí. Pero ¿qué condición tiene que haber? Y acá aparece otro elemento que es Que fundamental. tienen que estar consideradas a la misma escala Exactamente. para Si poder no, hacer una interpretación cabal de la realidad. la misma escala y en el mismo periodo de tiempo. Acá lo temporal, según qué elementos analizamos, entra a jugar. Claro, sí. A ver, siempre hay en ciencias sociales la conjunción tiempo-espacio son indisolubles. Y sobre todo la parte temporal, que para un profesor de geografía a veces un poco la dejamos de lado. Y eso tiene que ver con la formación disciplinar. ¿Qué pasa? A lo mejor el profesor de historia se olvida del espacio. Habla de todo un proceso histórico. Pero a lo mejor está obviando el espacio ¿Dónde sucedió? físico en donde se desarrolla. A lo mejor un profesor de geografía se centra en el análisis espacial y descuida el tiempo. Claro, depende de la orientación también, porque si es un profesor que va orientado a la geografía física, sí, no Sí. va a percatarse en el tiempo. Pero si tiene una orientación Pará, ¿por qué social, no? Si tenemos no, que que no va dar a tomar tanta importancia, digo. el tiempo, Sí, claro. Sí, pero eso es medio de la física Bueno. y siempre está con el tiempo. Claro. pero ¿Cómo no escucha? no escuché lo que... No, que Sergio tiene un paradigma bien de la geografía física y siempre está haciendo hincapié en el tiempo. Yo creo que no tiene mucho que ver eso también, porque él también tiene No. otra formación, puede ser. El tiempo está en una geografía Claro. física. Dejemos la geografía física en una geografía urbana. En en la geografía física es complemento de. Pero vamos a separar un poco que si nos paramos en Pickenheim, que la geografía no admite divisiones, sino enfoques. Lo enfocamos desde lo físico, desde lo humano, desde la óptica, y eso tiene que ver también con qué. Con los paradigmas. Exactamente, tiene que ver con el paradigma. Y según
¿Qué Puede haber un estudio? enfoque también social también puede haber. Claro, Psicológico. puede haber un enfoque social. A ver, vamos a tomar el enfoque social. O dentro de la geografía social vamos a parar en una geografía crítica. Dentro de esa, una geografía crítica. Por eso, tiempo, espacio van de la mano. Según qué analizo dentro de esa geografía crítica, población, me tengo que parar el paradigma cuantitativo. Tengo que trabajar con datos. Y esos datos reflejan la foto de un determinado momento. Una estadística está impuesta en un tiempo determinado. Hay un corte delimitado. Trabajemos población. Según el paradigma madre, sea crítica, sea cuantitativa, sea lo que sea, pero la base es cuantitativa en cuanto a procedimiento en sí. Pero más allá de esto lo tenemos que transponer, lo tenemos que enseñar. Y lo asocio, y siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, es como el perro que se está mordiendo la cola, lo tenemos que transponer, y acá aparece el concepto de recurso. ¿Y qué es? Para transponer tengo que utilizar un recurso, que puede ser una apoyatura material, que está atravesado por el conocimiento didáctico del contenido. Que ¿quién va a determinar si es diferencial o no? El docente. Exactamente, el docente. Ahora vamos a compartir esta imagen de esta imagen. ¿Es un recurso diferencial? ¿Sí o no? Depende para qué lo estoy usando. Coincido. Sí y no. ¿Para qué sería o bajo qué paraguas o en qué momento o en qué contenido lo puedo usar como recurso diferencial? Estamos hablando del paleolítico. Puede ser. ¿Por qué decís Cuando para están- el paleolítico? El neolítico, me parece. No, pero el Acá, paleolítico es de la piedra. a ver. Pero podemos paleolítico. hablar del ciclo de las rocas también. Hablemos de A1. Que el Hablemos de paleolítico- A1. A ver, ya acá ya aparece. Recurso diferencial es, pero para algo. O quiero Ya. hablar sobre la producción, suponte, de los primeros... No quiero hablar sobre la producción de las harinas, por ende. De la producción del trigo, y quiero remitirlos a cómo se procedía... Sí, pero pará, Maggie. por ende. Pará. Pero el primero vamos a usar el método del zoom, o el Sí. espiralado, o el proceso, o el de proceso, cualquiera de los tres. Cuando estás explicando el proceso de hominización, este sería un elemento fundamental para describir cómo el hombre se fue adaptando y
evolucionando, ¿no? A través de las herramientas y Está la bien, pero incorporación a de... ver, alguien Pero dijo también puede que ser utilizado, sí. no, también puede Fíjense, ser utilizado por una cultura como la mesoamericana, con la cultura del maíz, bueno, pero pará, como un Sí, elemento. es puede ser. neolítica. Fíjense, piensen algo. Si esto fuera una clase de ciencias naturales, sería blanco o negro, verde o amarillo, o 2 más 2 son 4. Exacta. Si fuera teoría de conjuntos, y un conjunto que tiene 2 elementos. Ahora, estamos en ciencias sociales, podemos disparar para cualquier lado. Vamos a tratar de ordenarlos un poco los patos. Es diferencial en qué sentido, pero el primer planteo que tenemos que hacer ¿es paleolítico o es neolítico? Lítico es. ¿Por qué decimos que lítico es? Porque lítico es sinónimo de piedra. Neolítico, es de o sea, de la revolución neolítica. ¿Y vos cómo le explicás a un chico que es neo y no paleo? Porque ya empezaron a formar, digamos, una evolución tecnológica, digamos, en la forma de cómo estaban usando la... Porque ya hay asentamientos humanos y eso sería una herramienta que da cuenta que producían alimentos no transitando de un lugar a otro, sino ya radicados en un sitio. Sí, por ahí la forma que tiene la roca, le da A la ver, pauta de que lo utilizaban para aplastar, como, ¿y a vos te pues fíjate que parece que eso no lo pueden transportar? ¿No? Una línea de tiempo. No lo pueden Esa, llevar de un momento a es cierto. otro. Porque no nos olvidemos que pero antes de que se produzca la revolución neolítica, el hombre era cazador y era recolector. En el Paleolítico ya existía ese tipo de utensilios. sí, pero el tema es por ahí la forma que tiene, me parece que es más, con un fin distinto que el que tenía las herramientas de Neolítico. Vos fíjate que la forma de la roca no es algo que está hecho de casualidad, sino que se fue trabajando. Seguramente es una herramienta para una utilización específica, no sé, quiero creer. No, espera, ¿quién habla? Marianela, por la voz, ¿no? Sí. Bueno, hablemos con propiedad. En la segunda figura que vos mostraste, se ve que hay un adelanto en la tecnología que se utiliza. Esa podría llegar a ser del Neolítico. Bueno, pero a Porque el ver, otro es más rudimentario. Hago este planteo. Ustedes tiramos esa foto. Puede ser como disparador, puede ser para trabajar, en esa lluvia de ideas. Y si un chico descolgado te dice, pero es chiquito, lo pueden transportar, lo pueden llevar de un lugar a otro, no es tan grande. En esas migraciones o en ese nomadismo. ¿Qué le dicen ustedes? Desde ya Sí, es neolítico, es asociable con agricultura. por eso. Sí, pero por eso, Neolítico. pero si un chico te dice, y no es tan grande, lo pueden llevar en una alforja. Pero Claro, ya como en ese ¿Por qué? momento Bien. Si tenés uno medio avispa que haya leído y que le interesa, yo jamás me metería a dar dinosaurios porque me dan vuelta. No nos adelantemos al programa, le decimos. Bueno, Eso lo discutimos la semana que está viene. bien, pero a ver, si un chico le dice, usted me explicó que
antes de sedentarizarse, cazaba, pescaba y recolectaba semillas. Bueno, pero por eso, Sergio, Pero la forma, en la transición del paleolítico al neolítico, Sí. ya existían ese tipo de utensilios. Entonces le podemos decir Pero que no se cambió de un momento al otro, sino que hubo un no, proceso. ninguna duda. Pero ¿por qué? A ver, ¿cómo le explicamos al chico? Mirá, fíjate en esto y en esto. Y tiene Que como razón vos decís, Eloy, y Eugenia también habló, me parece, que no es paleo, sino es neo. es que en realidad no sé si la civilización estaba sentada y se dedicaba a la agricultura, ¿para qué se va a llevar el utensilio a otro sitio que capaz no está la agricultura desarrollada? Al pedo. Pero, a ver, para mí, No, porque en realidad lo usaron para producir en los ese alimentos. flujo, en esa lluvia de ideas, para mí es neolítico porque lo pueden llevar. Recolectaban frutos y los picaban con eso. ¿Por qué no puede ser? Puede ser también, ¿eh? Yo me planto que se usaba también en el paleolítico. ¿Estás segura vos? Sí, totalmente. ¿Pero por qué? Bueno, argumentámelo. Vos estás como el chico rebelde. No, porque el hombre usaba técnicas de tallado y usaba la piedra para construir instrumentos para la casa, y además utilizaba este tipo que estás mostrando en ese momento. Y ahora, ahí, a ver, ahí te parece, vamos, agudicen el ojo, eduquen el ojo, busquen la intencionalidad. ¿Ahí hay piedra tallada o piedra pulida? claro, la diferencia que hace por ahí es que la herramienta, si bien se podría haber usado también en el paleolítico, es una herramienta que está trabajada. La del paleolítico también era trabajada, ¿eh? Sí, pero vos fíjate que si no se ve mal porque está en blanco y negro, es una piedra que está como pulido, se le podría decir, o lijado, no sé cómo es. Pero vos fíjate, tiene una forma. Aparece el componente, y no soy el dueño de la verdad, porque acá le podemos dar. A ver, ¿por qué nos paramos en el neo y no en el paleo? Porque hay un proceso de evolución tecnológico. ¿Qué es la tecnología? Es el hacer y el pensar. Donde, antes del hacer o paralelo está el pensar. En esa imagen, a ver, el hombre del paleolítico talla la piedra a golpes. A diferencia de cuando se sedentariza, hay una perfección, aparece el componente tecnológico, empieza a fabricar utensilios, pero hay otra perfección. A ver, la muela, que es... Con otra terminación. Ya aparece la piedra pulida. No solo empiezan los martillazos, sino que esa es la diferencia que me parece. Claro, ahí está como redondeado, es como también se puede usar para, para moler. No te escuché, Mica.
Que digo, que ahí tiene forma redondeada y se puede usar también como para moler, por ejemplo, para hacer Claro, harinas o mortero. molerla. Y ese es el Claro, sentido. mortero. Ese, Claro, el es, funcionamiento, un mortero. ese es un molino. Ah, yo pensé un mortero era. No, el mortero es el otro. ¿Cuál? Es que es como una que tiene el palo. Bien alejada de la cocina. Y eso son cosas que pasan. Yo pensé que eso era un mortero. A ver, ¿y esta imagen? Ah, ese sería un mortero. Ese sí es un mortero. Claro. Ese es un triturador. Ya aparece otro elemento tecnológico. Aunque parezca obvio, todo esto se lo tenemos que enseñar al chico y hacerlos pensar. ¿Pero ese es del Neo? Exactamente. No, eso de... Eso es Neo. Ok. Fíjense que hay un Pensé que era más trabajo avanzado. en ahuecar la piedra. Esto se ve mucho en la zona andina. Si bien aparece, ¿por qué en la zona andina? ¿Qué me diferencia la zona americana de la europea en cuanto a dieta alimentaria? Eran más consumidores de cultivos. Cereales y no de... De No eran cereales. tan carnívoros. ¿No? Como habías dicho en la anterior clase, no habían domesticado, no sabían domesticar bien los, o no le daban tanto hincapié a la domesticación de animales. ¿Se destacan por la avicultura, profe? Exactamente. Claro, la dieta se basaba en el maíz, la papa. A ver, la dieta alimentaria, después que se unifica un poco lo que estábamos charlando en Areal, la dieta alimentaria americana, por eso hablamos de cultura del maíz en Meso y cultura de la papa en la zona andina de América del Sur, la dieta alimentaria se basó más en el vegetal que no en el animal. El animal sí en América era domesticado, pero hay todo una ideología, algo trascendental, que fue la vicuña, pero no se mataba el animal. A lo mejor el sacrificio era humano, pero la vicuña era productora de lana. Fíjense cómo aparecen los convencionalismos y las pautas culturales. Ahora, vamos a ver la última y le vamos a dar un paquete. Eso También es un molino, como dijiste, pero es más nuevo, digamos. Más ¿por repetitivo. qué es más nuevo? Porque hubo un avance tecnológico, puede ser de la era de metales, pasando del neolítico. Esto es un molino romano. Metales. ¿Cómo? Esto es un molino, a ver, es lo que quedó de un molino romano. Claro. Me está faltando una parte acá. Esto es una pieza fija y esto es la muela giratoria. Acá aparece ya más el componente tecnológico. Bueno, pero ya es La otra era. especialización. No te escuché, Otra. Eugenia. Y Janet. No, que ya surge la especialización.
¿Y a vos te parece que con el otro no aparece, no hay la especialización? No, Hay un sí, hay, manejo de otras herramientas para hacerla. Hay un avance, el componente tecnológico, permite una producción en masa quizás, como más rápido, exactamente, ya se porque ya utiliza tenía que producir otro para tipo de aldeas, ponele. energía, exactamente. Ya se utiliza otro tipo de energía y la producción es mayor. Claro. Igual es otra situación, o sea, no es neolítico esa, o sí, ¿no? Es romano. Es romano, ya, claro. Es romano de la época de la República. Ah, ahora sí. ¿Y por qué no del imperio? A ver, el romano, ¿qué características en cuanto a producción de material tenía el romano? Pregunto, ¿era más tecnológico que técnico o más técnico que tecnológico? ¿Cuál? Yo compraba, más que nada. El romano. No eran de muchas cosas así. Más técnico, profe, creo. A ver, todo tiene que haber un porqué. ¿Equivocado o no? Son posturas. Bueno, porque ellos, bueno, hicieron varias construcciones, eran muy buenos constructores, tenían vías, ay, no me Para mí acuerdo. tecnológico. Por las técnicas del medio punto, de los acueductos y demás, ¿a eso te referís? No, pero a Claro. ver, ¿Pero eso no sería tecnología? vamos a pensar. A ver, Tendrías que describirme qué significa cada cosa y ahí podría diferenciarlo, porque en este el momento... tecnológico. No, para nada. A ver, ¿qué es la tecnología? Dicen que es la ciencia aplicada. Estamos abriendo cabezas para hacerlo pensar. Acá es un poco la idea. ¿A dónde apuntamos hacia el conocimiento didáctico del contenido? La técnica es el hacer. Para mí es tecnológico el romano. Por lo que me mostraste recién. O sea, tenía un mango, todo para poder hacerlo en masa, más fácil. Va, no sé. Ay, no sé, estoy dudando. No dije nada. No, está bien. No, entonces, si es por eso, tendría que ser tecnológico. Ciencia aplicada. A ver, No sé. Porque por ahí la técnica es la misma. El acueducto. o se puede la perfeccionar. roca. Sí, pero con Sí, el pero mismo para fin. perfeccionarlo, lo perfeccionas con tecnología, ¿o no? Perfeccionás la herramienta, mejorás la tecnología, no la técnica. A ver, el O arco sea, de medio mejorás punto. la técnica con tecnología. El arco de medio punto. ¿Cuál es el sentido? La bóveda. Sí. ¿Para qué sirve? Por eso, Ah, pero entonces Son ¿tiene preguntas que que ver con le la puede... A cultura? ver, sí, Tiene que ver con la cultura. Un nuevo tipo de construcción. sí, Maggie, pero a ver, me parece que algo dijo Eugenia. Tiene que ver con la cultura, con inmortalizar a alguien, con la cuestión está atravesado por el cristianismo, me parece a mí, que tiene que ver con eso. No, pero a ver, acá... No, el modo, o sea, vos decís la arquitectura, ¿por qué lo realizan de bóveda? La bóveda La bóveda con el del arco. arco de medio punto. Ah, Tiene ¿puede que venir ver por los con... árabes o no? No. Los árabes todavía no habían... Puede Me queda venir. miércoles. Es un, ¿Es para hacer construcciones más altas? un modo de construcción para que soporte peso, no sé, lo estoy pensando de ese lado. Que se fue perfeccionando.
No A ver, tengo. vos decís para perdurar, ninguna duda, todo lo romano es monumental, pero el romano cuando construía, no sé si lo hacía para perdurar, más allá de las columnas, pero ya es propio del imperio. ¿Cuál era el sentido del arco de medio punto? Por ordenar, para ordenar. Techar, darle un techo. Ah, Como un sentido práctico. Exactamente. A ver, vos decís lo Yo creo que ellos son monumental más para estratégicos. perdurar. Las grandes, que no se llamaban alcantarillas es un término árabe, pero la cloaca romana, para desaguar, termina un arco de medio punto. Ahora, mi planteo es, ¿lo perfeccionaron? Hubo tecnología, ninguna duda. ¿Es romano el arco de medio punto? ¿No es griego? No, el griego es el friso, el Ese sí. frontón. Exactamente. Exactamente, sí, la miramos a Janet. ¿De dónde sale el arco de medio punto? De los acueductos. viene lo Mesopotamia. mismo también. Pero Mesopotamia. bueno, es de los romanos. Cuando nosotros empezamos a estudiar Roma, ¿por dónde arrancamos? Vamos a reflotar un poco. A ver. La cultura etrusca. Exactamente, el arco de Ahí medio viene. punto es etrusco. El árabe es más ojival, pero entra más tarde. Y sobre todo se ve en España. Córdoba, Granada. Ustedes imagínense que les toca trabajar a lo mejor en una escuela privada. Que a veces la escuela privada vienen con otros elementos o el chico con otros conocimientos previos. El chico nos mide permanentemente. Si nos ve flojos de papeles, Se va a cagar de risa. aparte. No tenemos que saber todo. No, pero cultura general. Sí tenemos que tener las herramientas. Y vuelvo al método de la geografía. Análisis. Concepto. Cuando un concepto es concepto y no es un dato y no es otra cosa. Cuando se puede emplear en otras circunstancias o para explicar Cuando otra cosa. lo puedo aplicar a otra situación. Cuando lo puedo aplicar a otra situación es un concepto. Y estamos trabajando, aunque no parezca, procedimientos. Ahora, y procedimientos, y estamos buscando ese recurso que tenga carácter diferencial. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo, que va a ser útil, o creo yo, que va a ser lo óptimo para transponer tal o cual contenido. O antes de transponer ese contenido, para trabajar tema que lo tengo que convertir en contenido y transponerlo.
Y acá entra a jugar los grandes conceptos o las grandes patas, la pedagogía y la didáctica, el qué y el cómo. ¿Se entendió más o menos este despelote? Sí, si voy a utilizar, yo entiendo esto, si voy a utilizar mi imagen, primero saber con qué fin, o sea, cómo la voy a emplear. Tiene que tener lógica. Que está una imagen sobre un texto o algo. La intención. Una intencionalidad. Ninguna duda, tiene que haber una intención. Y estas imágenes, ¿para qué más la podemos emplear? Para el desarrollo del contenido. De ahí podemos trabajar componente tecnológico, agricultura. ¿Qué más? Tiempo. Evolución. No escuché, hablen de a uno. Tiempo, digo. Porque a través de la evolución de las herramientas vos estás trabajando el tiempo. El tiempo. ¿Qué otro? Con esa sola foto, ¿qué se les ocurre trabajar? Que puede llegar a atravesar distintos procesos. ¿Se acuerdan cuando planteamos en Areal que hay elementos o conceptos que se van repitiendo según el proceso y según el tiempo? Cambio y permanencias. Exactamente. También puede ser. Ahora, de esas dos fotitos, ¿qué más se puede desprender? Sí, los recursos. ¿Qué Que es a un partir de recurso? esas herramientas. A ver, Marianela, vamos a... Primero, me parece que tenemos que romper, y este es el sentido, y la próxima clase también, aunque parezca que estamos boludeando, damos vueltas sobre lo mismo. ¿Cuál es la intención? Primero, romper esas estructuras de formación lineal. Educar un poco para la comprensión. ¿Saben cuál es el mejor halago que puede recibir un profesor? Que le digan, con fulano no estudiamos un carajo. No creo que estén de acuerdo. Pero no estudiamos, es el mejor halago que te pueden hacer. Ponele con Marianela o con Janet, son las que veo, o con fulano, no le estudiábamos un carajo, pero nos hacía pensar. Claro. A ver, tanto si a Marianela o a Janet, que son las que hoy me las agarré con ustedes dos, ¿es un halago? Hacer pensar sí es un halago para mí. No, que te digan eso, no le estudiábamos un carajo. Ah. Pero Depende, nos después la hacía nota. pensar, pregunto, Marianela o Janet, ¿enseñaban o boludeaban en la clase? No, si yo te hacía pensar, Nunca yo te enseñaba. tomaron una prueba escrita. Y depende tu orientación, si es clásica o no, diría Romero. Pero, ¿y cómo tomás la a evaluación? ver, ¿qué orientación sería? Lo ¿qué llevo orientación a la sería? clase de ayer. Ay, yo no estuve por la mitad nomás. Bueno, No. pero igual, esa Marianela o esa Janet, ¿eran mediadoras? Si Para el voy resto. si voy para el aprendizaje es mediador.
O sea, porque yo estoy logrando que el chico, Pero pará, a ver, si el chico terminó el año y te dice, con bueno no estudié un carajo. no estudió un carajo, pero aprendió, me está diciendo. No lo Se le hice sé. pensar que aprendió. ¿Y cómo sabes que aprendió? En realidad sería ¿O no? ver al alumno como un agente de cambio y transformación. La mediación, digo. La postura de la mediación. Sí, pero sí, coincido, ninguna duda. Pero hubo proceso de enseñanza-aprendizaje. Ah, ¿No? vos lo que, claro, vos lo que decís es como que no hubo una evaluación, ¿Por no qué? hubo una Porque, a medición de ver, conocimiento. ¿por qué? Porque hubo Puede llegar a ser un halago si el alumno te plantea que con nosotros, ponele, no estudió nada, pero vos ves que esos conceptos que vos le transmitiste durante todo el año los pudo aplicar a cualquier problemática, entonces así sí va a ser un halago. Pero si te dice que no estudiaron nada, pero salen sabiendo nada, no creo que Ahí sea un no. halago. ¿y qué es el no saber nada? Y vos ten en cuenta que los conceptos o todo el contenido que se da durante el año, si los chicos no absorbieron nada de todo lo que se dio o no pudieron aplicarlo a otras problemáticas, no aprendieron nada. ¿Y cómo No, pero sabés igual, como mediador, vos Sí. impactás la retroalimentación. Entonces vos vas Haciendo viendo, una evaluación, ahora? sí, sin ser evaluación, digamos, prueba. El tema de evaluación, Pero No, en el transcurso del año, evaluación que hagas. Vos podés tomar una evaluación escrita, un oral, hacer un trabajo, hacer una puesta en común o lo que sea. De cualquier manera que vos evalúes, si vos a través de esa evaluación, incluso podés hacer una evaluación diaria. Pará. Déjame hacerte un corte ahí y el resto me gustaría que opinen. En una época del año tomás un trabajo, se lo das para hacer de deber, para no perder tiempo en la clase. O tomás una prueba. Sí. O, ¿qué otra cosa más me dijiste? Una lección, Sí, una ponele, estás midiendo el conocimiento. O tomaste una lección. Sí. ¿Es que te estudio un día antes o te lo agarró y cómo me dices ahí si te algo no? Para mí, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, saber aplicar. Vos lográs interpretar que alguien, de lo que vos explicaste, alguien entendió o comprendió cuando lo sacás de esa situación y llevas eso a otra realidad y él te la sabe responder. Claro, se puede interpretar ese conocimiento en otro. A ver, Saber ¿cómo se llama eso, Eugenia? Concepto. ¿Qué aprendió ahí? Y comprendió, tienes un aprendizaje significativo ahí, apropió su conocimiento. ¿Pero qué O aprendió? lo pudo aplicar y comprender. Creó un concepto. O sea, aprendió el concepto. Exactamente. Aprendió el concepto que le va a servir para determinar o entender otras realidades. Creo que ahí es donde me dice el conocimiento. Exactamente. Se apropió parece a mí, del no sé. concepto y lo pudo determinar en otra cosa. Exactamente. ¿Y por qué? Y también le estoy pegando un poco a los profesionales, sobre todo los del derecho, que repiten. Como el oro. Claro, están un Yo poco no. en el. Yo soy pésima. No, pero es propio de la carrera. Es Ah, propio, es más. No en Sí, vano, más memorístico. no en vano se sigue enseñando el formulismo romano. Claro, y bueno, ¿Por sí, qué? en las pruebas, ¿Por en los qué? finales, ¿qué dice la nota de Savigny? En ese momento, ponele. ¿Y a vos qué carajo te importa qué dice la nota de memoria de Savigny? Si la cosa es aplicarlo, ¿cómo lo vas a aplicar? El código lo tenés siempre a mano. Exactamente. Es aplicable a esto. Claro. Ahora, el tema. Pero ¿por qué insisto y voy a machacar y llamémosle en términos correctos el circunloquio? Porque tenemos que romper con viejas estructuras de formación.
¿Cuál es el sentido? ¿Para qué los preparamos? El Para poder estudiar pensar. Grecia, Roma, es un instrumento para. Dale, Uge, que te corté. No digo que la educación es para poder pensar. Igual es el enfoque para mí de ser un buen profesor o desde la visión que podés dejar algo tuyo en otro o algo de ese aprendizaje que quedó en la otra persona, es cuando lo problematizás al saber. Porque ahí es donde se pone interesante la cosa. Y ahí es donde me dice si realmente él estuvo a la altura de resolverlo o no. ¿Y qué pasa? ¿Y lo resuelve? En Claro, sociales. bueno, es una forma de poder ver si hubo una comprensión en lo que estuvimos en el transcurso del año, en el recorrido, como llevarlo a otras situaciones, me parece a mí, que es la manera de medir si ese concepto... ¿Y cómo haces cuando vos agarrás un curso, te toca 2 meses de suplencia, lo dejás, te toca otro profesor, y vos ni siquiera vas a poder ver si realmente lo que quisiste lograr con los chicos se cumple o no? A ver. Ponés. Si trascendés o no, te juzga la historia. Pero si vos le ponés toda la buena actitud, o sea, todo lo mejor de vos, y Sí. ni siquiera vas a ver si realmente pasó lo que vos tenías ganas de que pasara con estos chicos. Y yo te pregunto, Maggie, acá ya nos metemos en el plano filosófico. ¿Y para qué querés saber? Si hiciste una suplencia. Sí. Sí. Quiero saber porque para ver si realmente lo que uno trata de transponer se puede llegar a realizar alguna vez. Mira. Sigo por ahí. A ver, me parece que lo que tenemos, aunque no todos los profesores pensamos igual, aunque no todos los profesores pensamos igual, o evaluamos o medimos, o trascendemos o no trascendemos, pero como para cerrar, me parece que según tu accionar, dejas huellas y te preparan para, sea un mes, sea 2, y acá ya me estoy metiendo a lo mejor en el plano místico. No seamos cortoplacistas. Apuntemos al largo plazo. ¿De qué profesores de escuela secundaria ustedes se acuerdan? De que me lo fumé varios años. No. Y sí, yo me puse a pensar en la biografía y después A cuando... ver, ¿leyeron el cuento o lo escucharon al cuento de Sacheri? Sí, El año pasado. Del que se torturaba. está re bueno. Bueno. Sí. Volver a escuchar y leer entre líneas el cuento de Sacheri deja mucho. Pero Te me acuerdas de todo lo que parece... no está bien. No, pero marca cosas que están bien. Obvio, el centro y el foco era la profesora de geografía. Pero hay otro elemento que está marcando que evidentemente lo formó. Vuelvan a escucharlo. Lo incomodaba, lo sacaba de su zona de confort, como se dice ahora. No sé si lo sacaba, pero si ustedes escuchan de nuevo a Sacheri, habla del profesor de literatura. Claro, habla bien de los otros profesores. ¿Te acuerdas cuando empieza a hablar? ¿Te acuerdo de... Habla del profesor.
Claro, nos sentamos tanto en la profesora de geografía, En la que era hija de puta. pero tenemos que abrir. Y eso nos pasa con la lectura a nosotros, acá en esta materia o en la otra o en la otra. Vamos a lo lineal y a lo mejor todo el complemento lo dejamos de lado. Y no sé si estoy loco o cuerdo con estos planteos. Bueno, pero en el mensaje que nos estás dando, o en el mensaje que deja el cuento, uno se acuerda de lo malo y de lo bueno. Trascendés por dos cosas, no porque sos ni. El ni no trasciende. El ni te olvidás. Sí, ese no trasciende. Trasciende porque, o porque sos bueno o porque sos malo. A ver, y les va a pasar a ustedes, cuando empiecen a dar clase, ¿de quién se van a acordar? Se van a acordar del prolijito que lleva la manzanita, que en mi caso me daría mucha bronca, del que me jodió para bien. Yo prolijito nada. Un despelote en mi carpeta siempre. No, pero digo el prolijito. No, el alumno. No te escuché, Janel. O sea, yo como profesora, ¿a quién voy a recordar como alumno? Sí. No, ahora sí entendí. Sí, vas a recordar al que, digamos, al que reaccionó ante determinada pregunta o conocimiento que uno le va inculcando, me parece. No sé, yo creo que esté en el más rompebola, capaz. Que charla, que esté ahí, adelante. Sí, el revoltoso. De tanto nombrarlo. Mal cada uno también. Primeros años capaz te acordás de la mayoría, después ya no sabés los nombres. Hasta un par de años ya adentro del sistema. De ser un número más, decís. No un número más, pero cuando pasen los años seguramente te vas a acordar de cierto grupo, de que más te jode, que tenga más confianza, ¿no? Pienso yo, no sé, capaz que es otra realidad cuando... Capaz que te quedás con los que te siguen. Eso es el gran defecto. Sí. Yo no sé si, bueno, no sé, nunca fue profesora, pero, qué sé yo. Yo daría hincapié en aquel que nunca emite sonido. Bueno, yo diría, vamos, ahora me hiciste, a ver, tiene que ver con toda la impronta y insisto en la biografía, que es importante para tomar elementos. Marianela me está mirando con unos ojos desorbitada. Y para no repetir lo mismo. Y antes de cerrar, me inspiré en Maggie, que les quiero mostrar una foto. Pero esto es para Maggie sola. Maggie. Ay, mira mi profe. Alicia. Y la del medio también fue mi profe de cívica. Y la otra era la directora. Qué grande. Bueno, eso es. Ella venía con todos los mapas abajo del brazo. Bueno. Yo la tuve en el primer año de geografía, el primer año de la comercial, y también muy buena profesora y nos hacía estudiar también la acera. Sergio, compartiste otra foto ahí. ¿Eh? Compartiste otra foto. ¿Cuál? Una de dos nenitas. No, esta es de Beatriz. No, yo no. No, esa es mis hijas. No, yo no compartí ninguna, no. Ah, perdón.
No te pusiste los anteojos, Marianela, hoy. No. Hoy está detonado. Bueno, como para darle un corte a esto. Procedimiento. No es fácil, podemos ir por cualquier lado. Sí es importante trabajar los procedimientos. De la mano del procedimiento va el recurso que vamos a utilizar para trabajar ese procedimiento. ¿Cuál es el ideal? Depende de nuestra concepción. Me paro en Spiegel. ¿Qué más? Y ya me fui al diablo y damos por fin.